de la Salud, docente titular del programa de medicina de la Universidad del Quindío, nos brinda un taller de electrocardiografía con casos clínicos actuales, enfocado en toda su gran experiencia en la atención primaria, eh, en el cual nos da énfasis en las prácticas y en la toma de decisiones que permita que los médicos de urgencia y hospitalización de las instituciones prestadoras de servicios de salud tomen las decisiones adecuadas al enfrentar dichos pacientes. Entonces, sin más preámbulos, los voy a hablar con el doctor Jorge Luis Duque Valencia. Bien, pues, doctor. Bueno, buenos días a todos, buenos días compañeros médicos. Vamos entonces a estar esta horita hasta las 12 en punto, y la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a hacer intervención, yo aspiro no más de 20 minutos, donde yo voy haciendo unas precisiones de la lectura y la interpretación del electrocardiograma, pero en un momento determinado yo aspiro a que todos participen, o sea, todos puedan opinar, sea abriendo micrófonos o sea escribiendo en el chat. Entonces, vamos a comenzar. Les recuerdo la lectura normal, un electrocardiograma. Lo primero, pues recuerden que el electrocardiograma es el registro eléctrico de la actividad, es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. No es la panacea para todo, pero ustedes saben que hay entidades donde más importancia tiene el electrocardiograma, como es las arritmias cardíacas, como es la enfermedad coronaria, fundamental, como son los bloqueos tanto de rama como AB, y ayuda a lo que son los crecimientos e hipertrofias de cavidades, sabiendo que la sensibilidad como tal no pasa de un 60% en los estadios iniciales. Entonces, lo primero es decir que el ritmo normal de un electro es sinusal, que normalmente es regular o ligeramente irregular, que la frecuencia cardíaca normal está entre 60 a 100, que lo que está por debajo de 60 es bradicardia y lo que está por encima de 100 es taquicardia, que el eje normal del corazón está normalmente en 0 a 90 grados, pero que puede ir hasta menos 30 y podría ir hasta más 110, que obviamente esto cambia en niños, sobre todo niños pequeños, menores de 3 años, donde el eje está desviado a la derecha normalmente, que la onda P mide aproximadamente 2 cuadritos y medio de anchos por 2 y medio de altos, o sea, 100 milisegundos o 0.25 milivoltios o 2.5 milímetros, que el QRS, el complejo QRS mide normalmente entre 50 a 100, esto puede tener una variación pequeña, algunos dicen 60, otros dicen 70, más o menos 20, pero este es el rango de normalidad, esto sería cuadrito y medio, 2 cuadritos y medio, que la onda T normalmente es positiva en la mayoría de ramas asimétricas, no mayor de 10 milímetros, sobre todo 10 milímetros en las precordiales y de 5 en las del plano frontal, pero que puede ser negativo en ABR, puede ser negativo en los pacientes jóvenes, en población de raza negra, en mujeres y obesos, que normalmente la onda U se puede ver, pero no verla no es patológico, y verla invertida es completamente patológico, que el intervalo PR mide la conducción atrioventricular y lo normal está entre 3 y 5 cuadritos, o sea, 120, 200 milisegundos, que el intervalo QT puede ser corregido por una fórmula, se llama la fórmula de Basel, pero en términos generales está entre 7 y 11 cuadritos, quiere decir eso 280 y 440 milisegundos, que lo que más interesa es que no esté prolongado, o sea, estar prolongado es tener una predisposición especial a las arritmias ventriculares malignas, y que el segmento ST del punto J normalmente no debe estar supra ni infradesnivelado, que debe ser isoeléctrico, y digamos que en términos generales no deberíamos ver extrasístoles, aunque verlas, sobre todo en población, verlas aisladas, se puede decir que es normal y no implica patología. Muy bien, el orden de lectura, de acuerdo al quien les habla,
es lo siguiente, es lo que vamos a hacer. Y es que lo primero que le debemos mirar a un electro, lo que yo llamo la lectura de los máximo 3 minutos en un servicio de urgencias, y creo que 3 es mucho, es mirar si los complejos son anchos o estrechos. Lo segundo es si el intervalo RR es regular o irregular. Lo tercero es mirar si el ritmo sinusal es no sinusal. Lo cuarto es mirar la frecuencia cardíaca. Hay varios métodos, ahora los vamos revisando. Lo quinto es mirar el eje eléctrico. Lo sexto es mirar los intervalos, el PR, el QRS y el QT. Lo séptimo es ver el segmento ST y la onda T. Lo octavo es determinar si hay Sokolov, si hay hipertrofias, otras hipertrofias de cavidades, puede ser atriales. Noveno es mirar otras anormalidades, por ejemplo, ver una onda delta, ver si hay extrasístoles. Y lo último, sacamos conclusiones diagnósticas que siempre se deben correlacionar idealmente con la clínica de los pacientes. Muy bien, aquí tenemos un electro. Este electro es del Rexsalud, ¿sí? Y vamos a tratar con un electro que van a ver que seguramente es normal de hacer una lectura juiciosa, de usar una lectura juiciosa. Entonces, tenemos un electro ahí, por favor ubíquense. Estas son las derivaciones del plano frontal bipolares. Estas son las derivaciones monopolares del plano frontal. Y el resto son derivaciones del plano horizontal o precordiales. B1, B2, B3 hasta B6. Y esto es un dedo largo. Todo electrocardiograma idealmente se debería tomar con un dedo largo. La velocidad es más o menos 25 milímetros por segundo y se debe tomar más o menos a 10 milivoltios. Entonces, la primera pregunta, ¿los complejos son anchos o estrechos? Entonces, esa es la primera pregunta que ustedes tienen que contestarse. Y generalmente deben ir a un complejo QRS, que son estos, y determinar cuánto mide ese complejo QRS. Recuerde que cada cuadrito chiquito, no el cuadro grande, mide 40 milisegundos y que 5 cuadros son 200 milisegundos. Entendiendo como que el QRS normal mide entre 50 a 100, él no debería medir más de 2 cuadritos y medio. Si ustedes miran acá, estos son 2 cuadros. Si miran acá, estos son 1,5 cuadros. Es decir, la primera pregunta debe estar respondida y ustedes deben ya decir que estos complejos QRS son estrechos. ¿Qué quiere decir estrechos? Que miden menos de 100 o 100 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? Que la conducción intraventricular está normal. ¿Sí? El tiempo de conducción del impulso desde que va del nodo atrioventricular y recorre todo el Purkinje está normal. Entonces, de entrada, uno con decir que un QRS está normal, descarta bloqueos de RAM. La siguiente pregunta que se deben hacer es si los RR son regulares o son irregulares. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que haya regularidad, o mejor incluso, que haya cierta irregularidad, leve irregularidad. Es decir, ojo a los diabéticos, por ejemplo, con un RR fijo, con un RR completamente regular, porque eso empieza a hablar de que el paciente puede estar denervando, puede estar haciendo una neuropatía autonómica, y eso es signo de mal pronóstico de gravedad. ¿Qué decimos acá? Si usted mira, casi siempre las R's caen en el mismo nivel, ¿sí? Y si usted mira acá, el RR acá es regular. ¿Qué quiere decir RR regular? Que no hay una arritmia arrítmica, ¿sí? O sea, no hay una fibrilación atrial, por ejemplo. No hay una arritmia arrítmica. Entonces el RR es regular y esto es normal. Lo tercero, pregúntense si el ritmo es sinusal o no sinusal. El electro normal debe tener ritmo sinusal porque el marcapaso normal del corazón lo da el nodo sinoatrial o nodo de Cake y Flack. ¿Qué quiere decir eso? Que deben haber ondas P precediendo a los QRS, que el PR debe ser normal y que la frecuencia cardíaca idealmente debe estar entre 60 a 100. Si ustedes miran en D2, que es donde mejor se ven las ondas P, la onda P se ve siempre, el PR es normal y precede siempre el QRS. Respuesta, este paciente tiene un ritmo sinusal.
lo que descarta patologías como la fibrilación atrial, el flúter atrial y los otros fenómenos, por ejemplo, de taquiarritmias. Ya tener un ritmo sinusal nos está dando que el marcapaso normal del corazón está en el nodo sinoatrial. Muy bien. La cuarta pregunta es, determinen la frecuencia cardíaca, porque eso nos va a decir si el paciente tiene taquia o bradicardia o definitivamente tiene una frecuencia normal y seguramente el marcapaso del corazón está a nivel del nodo sinoatrial. ¿Cómo determinamos la frecuencia cardíaca? Muy fácil. Primer método, el método 1 es mirar cuántos cuadritos, si el RR es regular, hay entre R y R. Si ustedes miran, aquí hay 3 y según de pronto 4, aquí hay 3, 4, es decir, y dividen 300 entre el número de cuadros y eso le da la frecuencia cardíaca. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene este paciente? 75. Cuando el RR es completamente irregular, la más fácil es mirar y medir una tira de 6 segundos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? 6 segundos son 30 cuadros grandes. 30 cuadros grandes. Entonces, ustedes miran, por ejemplo, que esto fuera una tira de 30 segundos, ¿cuántos QRS hay entre R y R? Y ese número de ese número de QRS lo multiplican por 10. ¿Sí? Es decir, aquí, si ustedes tuvieran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí hay seguramente 6 segundos, lo multiplican 7 por 10 y le da 70 contracciones por minuto. ¿Listo? Hasta ahora entonces tenemos una frecuencia cardíaca normal. La siguiente pregunta es si el eje es normal o el eje está desviado a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo sacamos un eje, muchachos? Recuerden, muy fácil. El primer método es mirar si D1, D2 y D3 son positivos. Si D1, D2 y D3 son positivos, seguramente el eje estará normal, por lo menos entre 0 y más 120 grados. Eso es un eje normal. Determinen cuál es más alto de los tres y ese da el eje. Si ustedes miran, el más alto podría estar acá o podría estar acá. Eso quiere decir que si el eje está en D1 es 0 grados, si el eje está en D2 es 60 grados. Es decir, este paciente tiene definitivamente un eje normal. No está desviado a la izquierda, no desviado a la derecha. Es un paciente normal. ¿Listo? Ese es uno. El otro es medir D1 contra D3. Si D1 es positivo y D3 es negativo, el eje es D1 positivo y D3 negativo, el eje está desviado a la izquierda. Si D1 es negativo y D3 positivo, el eje está desviado a la derecha. ¿Sí? Váyanse aprendiendo, digamos, o recordando, porque yo sé que ustedes todos ya vieron eso. La sexta pregunta es los intervalos PR y QT. Muy fácil. Miramos D2 y medimos el PR. Recuerden que el PR normal está entre 120 y 200 grados. ¿Qué quiere decir eso? 3 a 5 cuadritos. 3 a 5 cuadritos quiere decir 120 a 200 milisegundos. Si ustedes miran el PR, este PR mide 1, 2, 3 cuadritos y 3 cuadritos por 40 da 120 milisegundos. ¿Qué quiere decir el PR? Es el tiempo de conducción entre el impulso nace en el nodo sinoatrial, ¿sí? Nodo sinoatrial y va hasta el nodo AB, es decir, nos mide la conducción atrioventricular. Si el PR está menos de 120, eso se llama un síndrome de preexcitación, y si está en más de 200, eso se llama un bloqueo AB. Después determinamos si es AB grado 1, 2 o 3, y después decimos si es una preexcitación tipo Wall-Parkinson-White o es un Low-Gano-Levin o Levan. Muy bien, el PR está normal. ¿Cómo medimos el QT? Sencillo. Desde el principio del QRS acá hasta el final de la onda T. Dijimos que medía entre 7 y 11 cuadritos o entre 280 y 440 milisegundos, muchachos. Entonces, si ustedes miran,
Aquí hay un cuadrito, estos 5 son 6 y el que falta son 7. Si multiplican 7 por 40 le da 280 y entonces ustedes dicen que este paciente tiene un QT normal. Tener un QT normal es tener, digamos, todo el periodo de la sístole ventricular y toda la conducción, de cierta manera, del tiempo de conducción sin recuperación normal. Muy bien, hasta ahí vamos normal. El séptimo punto es determinar si el punto J y la onda T están normales o el ST y la onda T están normales. ¿Cómo miramos eso? Muchachos, recuerden que lo vemos por caras. Empezamos por la cara lateral alta, que es D1 y ABL. D1 y ABL es la cara lateral alta. Y ustedes dicen que la T está positiva, que el punto J está isoeléctrico y que no está supra ni infranivelado en la cara lateral. Después van a la cara lateral baja, B5, B6. Y miren que el punto J está normal, el ST está normal y la onda T está positiva. Después van al septo y miran lo mismo. La onda T está positiva y el punto J no está supradesnivelado. Después la cara anterior B2, B3 y ven la onda T positiva y el punto J normal isoeléctrico. Después van a la cara inferior y en la onda T está normal y el punto J está normal. Podrían buscar ondas Q y realmente ondas Q de pronto no están viendo sino en D3, pero es una onda Q normal, lo que llamamos la onda Q septal, que no es patológica. Después repasamos cómo se ve una onda Q patológica. Octavo punto, vamos a medir el Sokolov. Y el Sokolov básicamente lo que nos mide es si hay hipertrofia ventricular izquierda o no. ¿Y cómo se mide? La S más profunda de B1, B2, ¿sí? B1, B2, generalmente B2, más la onda R en B5 o B6. Y entonces la sumatoria de eso debe ser menor de 35 o menor de 35. Normal. Si ustedes miran acá la onda S, acá mide máximo 10. Y si miran la onda R en B5, que es la más alta, mide 5, 10, 15, 18, 20. Más 10 no da sino 30. O sea que este paciente tiene Sokolov negativo. ¿Qué quiere decir eso? No tiene criterio electrocardiográfico de hipertrofia ventricular izquierda. Y entonces el paciente no tiene hipertrofia, no necesariamente, porque si es un paciente con una leve hipertrofia, nos toca pedirle un ecocardiograma. No lo vemos por electro, pero por lo menos el índice de Sokolov no está positivo. Preguntamos otras anormalidades. ¿Hay extrasístoles? No hay extrasístoles. Preguntamos si de pronto hay preexcitación, no hay preexcitación, si hay onda delta, no hay onda delta, y si hay otros hipertrofia de atrial izquierda o derecha, la onda P está normal en tamaño, perdón. Entonces no hay otras anormalidades. Conclusiones, este paciente tiene un electro completamente normal. Esa es la propuesta Duque para leer un electrocardiograma. Vamos a hacer el segundo electro con un poquito de juicio y el siguiente electro, y ahí sí, muchachos, yo lo que espero es que ustedes empiecen a participar. ¿Listo? Muy bien. Este es un caso clínico de mi consulta, 78 años, hombre, que consulta a la Clínica del Sur cuando existía, presentando un cuadro clínico de 15 años de evolución, de precordialgia, de esfuerzo que se mejoraba con el reposo y se exacerbaba con el ejercicio, y una disnea progresiva con lipotimia, síncope y diaforesis. Eso pues claramente la clínica, ustedes lo saben, una angina estable, seguramente una enfermedad coronaria, y tiene también una clínica muy seguramente de una falla cardíaca, por lo menos una falla cardíaca de predominio izquierdo. Listo, antecedente hipertenso, no tomaba medicamentos, neumonía, TBC, fumador. Y el examen físico que llama la atención, tiene la frecuencia cardíaca en 110 cuando se midió y un pulso en 100. ¿Aló? Listo, con una tensión arterial normal, con una frecuencia respiratoria un poco alta y con un índice de masa corporal de 21.30. Es decir, fíjense muchachos que ya acá hay un signo clínico semiológico importante, que es lo que llamamos un pulso deficitario. Uno por eso hace casi que el diagnóstico.
Y entonces seguramente vamos a ver el electro y aquí tenemos el electro. Ahí tenemos, ese es el típico electro que ustedes lo ven en urgencias y el paciente llega con esta cadencia onomatopédica, que es tumta, 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 tumta. Entonces usted dice, el paciente tiene ruidos cardíacos arrítmicos, ¿sí? Y frecuencia cardíaca es mayor que el pulso, eso se llama pulso deficitario. Y ya ahí hace el diagnóstico. Pero entonces, como la idea es hacer una lectura juiciosa, nos empezamos a preguntar cosas. Un paciente hombre, añoso, seguramente con un corazón estructuralmente anormal y con una clínica de enfermedad coronaria y una clínica de disnea. La primera pregunta, ¿los complejos son anchos o estrechos? La respuesta clara es que los complejos, mírelos, aquí tenemos un complejo que no mide más de 80 milisegundos y entonces la respuesta es que los complejos son estrechos. ¿Listo? Mide 50, 100 milisegundos, los complejos son definitivamente estrechos. La siguiente pregunta es si el ritmo es sinusal. Acuérdense que dijimos el ritmo sinusal o no sinusal. Y aquí vemos la pregunta. Cuando miramos si hay ondas P, realmente ahí no vemos ondas P. Ahí vemos es unas ondas de pronto que traspasan la línea isoeléctrica chiquiticas que nos recuerdan de pronto las famosas ondas F. ¿Sí? De pronto, entonces decimos, esto es un ritmo sinusal y el paciente anterior, esto es un ritmo sinusal normal, tiene las ondas P. Y el paciente nuestro no tenía efectivamente eso. Entonces nos volvemos al paciente y decimos que definitivamente ese paciente no tiene ondas P. Muy bien, vamos a determinar la frecuencia cardíaca. La mejor forma de determinar la frecuencia cardíaca es por el método de los segundos, de los 30 cuadros grandes, y multiplicar el número de complejos por 10. Y entonces acá tenemos 6 segundos, o sea, 30 cuadros, un promedio de 150, 110. Es decir, este paciente tiene definitivamente una taquicardia, frecuencia más de 100, o sea, tiene una taquiarritmia, ¿sí? Arrítmica con frecuencia cardíaca alta. La siguiente pregunta es la regularidad RR. Y entonces nos vamos y empezamos a medir el RR y vemos que siempre mide diferente. Y entonces decimos, este paciente no tiene regularidad RR. Y ya ahí nos empezamos casi que a aproximar a diagnóstico, muchachos. Quien no haga el diagnóstico de esta patología, como dicen, vuélvase a los primeros semestres de la medicina, porque grave. Esto es una de las arritmias más frecuentes que tenemos que tener, como yo digo, en la punta del genioglosio. Una taquiarritmia de complejos estrechos, casi que aquí podemos decir a qué nos estamos enfrentando. Y entonces nos preguntamos, las taquiarritmias de complejos estrechos pueden ser la taquicardia sinusal, la taquicardia nodal o supraventricular paroxística y una fibrilación o un flúter atrial. Y nos faltaría la taquicardia auricular multifocal. Muy bien, aquí les muestro una tirita donde ustedes en la primera tira están viendo una taquicardia supraventricular, donde hay regularidad RR, no hay ondas P, no es irregular, no se ven ondas P, pero pueden ser pseudoeses. Aquí están viendo una taquicardia auricular multifocal, seguramente con ondas P de diferente morfología, con PR variables. Aquí tenemos la típica taquicardia de la unión o taquicardia supraventricular, que es muy parecida a esta. Aquí tenemos la fibrilación, mire la fibrilación, muchachos. RR irregular, no hay ondas P. Y aquí tenemos el flúter donde no hay ondas P, pero hay ondas F mayúsculas. ¿Sí? Esas son las arritmias que nosotros nos tenemos que soñar. Y entonces es una taquiarritmia arrítmica sin ondas P, irregular, con un pulso deficitario. Ya tenemos el diagnóstico, ¿cierto? Una fibrilación atrial. Aquí está, taquiarritmia rítmica más frecuente de población añosa. Muy bien. Yo les preguntaría a ustedes, compañeros, yo les preguntaría, denme opciones terapéuticas si están en Calarcá, digamos, de este paciente en un servicio de urgencias. ¿Qué consideraciones harían en este paciente? Consideraciones
con un diagnóstico de fibrilación atrial con respuesta ventricular rápida. Escucho propuestas, escucho opciones para que empecemos a intervenir. Aló, doctor, buenos días. Buenos días, mi querida doctora Jessica. ¿Cómo está? Pues lo primero que tenemos que preguntarnos es si el paciente está estable o inestable. Excelente. Primera pregunta. Cuando nos enfrentamos a toda arritmia y es ver si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. ¿Qué significa eso? Si está hipotenso, si tiene dificultad respiratoria, si tiene pulso y si tiene conciencia. Muy bien, doctora. Primera pregunta, ¿este paciente está estable? Digámoslo así. No está en hipotenso, de pronto un poquito taquipnéico, pero digamos que está estable hemodinámicamente. Segundo, doctora. ¿Qué otra consideración, compañeros? El tiempo de evolución. Eso, si estamos frente a una fibrilación crónica o una fibrilación aguda, ¿ustedes qué supondrían por la edad, por lo que es un paciente añoso, que tiene hipertensión previa? ¿Qué creerían ustedes? ¿Qué pensarían? ¿Es crónico o agudo? ¿Es crónico? Pues. Sí, doctora. Lo más posible es que estamos frente a una arritmia crónica. ¿Estamos de acuerdo, Joan Andrei, Carlos Fernando? Seguramente crónica. ¿Y qué significa crónica? Que nosotros no podemos angustiarnos por convertirle ese ritmo a un ritmo sinusal. Y entonces, ¿cuál es la prioridad? Eso, mi querida doctora Diana, controlar frecuencia cardíaca. Esa es la prioridad, seguramente. Y si estamos en perra perdida, pues nosotros tenemos medicamentos para eso, que controlan frecuencia cardíaca, que producen refuerzo regular y retardo, que tienen un efecto vagal, que mejoran respuesta ventricular, que disminuyen los tiempos de hospitalización. ¿Sí? ¿Cuál es ese medicamento de elección en este paciente? Además tiene falla cardíaca, seguramente. Amiodarona, doctor. ¿No? Amiodarona. ¿Están de acuerdo todos? ¿Están de acuerdo todos con el doctor? Acuérdense, doctores, que la amiodarona es una alternativa, es un antiarrítmico del grupo 3, que es muy buena indicación para arritmias tanto supraventriculares como ventriculares, que no me deprime el gasto cardíaco y por ese lado resultaría bueno, pero que yo utilizaría cuando yo quisiera cardiovertir el ritmo. Y resulta que en este paciente yo no quisiera cardiovertir el ritmo, sino mejorar la respuesta ventricular para que ese paciente mejore su falla, para que ese paciente... Entonces la doctora Diana dice un beta bloqueador podría ser, sí, el beta bloqueador es una de las opciones terapéuticas, pero antes que el beta bloqueador, ¿en qué podría pensar? Yo diría que el beta bloqueador, el problema es que el beta bloqueador en un paciente de pronto con una falla aguda me podría precipitar, aunque el carvedilol sabemos que tiene efecto alfa y efecto beta. Entonces, antes que el beta bloqueador, que un calcio antagonista que pues con la falla cardíaca no lo podemos dar, que la amiodarona pues no necesitamos cardiovertir farmacológicamente tampoco el paciente, que el paciente está hemodinámicamente estable, entonces tampoco necesitamos una desfibrilación o cardioversión. Entonces, ¿cuál sería el medicamento de elección? Les falta uno, que en este momento tiene una sola indicación prácticamente. Y lo tienen en Perra Perdida, en Calarcá, en Armenia. Esa es la última pregunta para que pasemos a la siguiente caso. ¿Qué hubo? ¿Alguien que se anime? Lo voy a escribir. Listo. La digoxina, compañeros. El metoprolol es un beta bloqueador cardioselectivo. Podría ser una indicación buena en el momento de compensación de un paciente que ya, digamos, no está en falla aguda. Podría ser una indicación en fibrilación y en falla, no estaría descabellado, Julián Esteban. Pero definitivamente, de las
indicaciones que se mantienen, yo diría pocas, de la digital, es en pacientes con falla cardíaca, respuesta ventricular alta, fibrilación ventricular, ¿sí? Por el efecto que estamos hablando. Aquí necesitamos aumentar la refractariedad del nodo AB, mejorar la respuesta ventricular, mejorar el gasto cardíaco, mejorar la clínica del paciente y seguramente nos puede ir bien. No necesitamos cardiovertir, como le digo, porque ese paciente seguramente tiene un atrio muy grande que nunca va a volver a la normalidad. Entonces, hasta ahí vamos. Muy bien, siguiente paciente. Varón de 78 años que toma algo para la presión, no sabe qué, y se le realiza un electro como parte de la rutina. Ahora sí quiero que todos empiecen a participar hablando o en el chat. Primera pregunta, pregunta número 1. ¿Los complejos son anchos o estrechos? Doctora Diana María Estrechos, Johan Andrei Estrechos, Gina Valencia Estrechos, Juan Manuel Moreno Estrechos, y estoy de acuerdo con ustedes. Los complejos son estrechos. Ya ahí descartamos bloqueo de RAM. Los complejos son definitivamente estrechos. La segunda pregunta sería, ¿el RR regular o irregular? ¿RR regular o irregular? Muy bien, doctores. El RR definitivamente regular. No tiene una fibrilación atrial, ¿cierto? Por lo menos una de las tantas arritmias lo estamos descartando. La tercera pregunta, ¿el ritmo es sinusal o no sinusal? ¿Ritmo sinusal o no sinusal, compañeros? Pueden escribir o pueden hablar. Excelente. Hay ondas P, o sea que el ritmo es sinusal. Tiene el marcapaso del corazón, es el marcapaso normal, que es el nodo sinoatrial. Listo. La cuarta pregunta es, ¿la frecuencia cardíaca es normal, alta o baja, compañeros? Digamos que el ritmo es regular, entonces uno podría mirar cuántos cuadros grandes hay, 1, 2, 3, casi 4. Entonces 300 dividido 4 da 75. ¿Tiene taquicardia? No. ¿Tiene bradicardia? No. O sea que no hay. No es una taquicardia sinusal, no es una fibrilación atrial, no es un flúter atrial, no es una taquicardia auricular, no es una taquicardia ventricular. Mire todo lo que estamos. Julián Esteban dice 80, está muy bien, doctor Julián. 75, 80. No hay bloqueo, exacto. No hay bloqueo B, ni hay bloqueo de rama. O sea, mire todo lo que descartamos con lo que estamos diciendo. La sexta pregunta o la quinta es el eje cardíaco, ¿dónde está? Entonces, mire, de 1 está positivo y de 3 está negativo. ¿Dónde está el eje? Desviado a la izquierda. Sí, señor, el eje está desviado a la izquierda, como dice mi doctor. El eje está desviado a la izquierda, entonces ya tenemos un criterio. La sexta pregunta es el intervalo PR. ¿Cómo está? ¿Cuánto mide este intervalo PR acá? Aquí hay 3 cuadritos. ¿Cuánto mide? 12. Exacto, 120. Serían 120 milisegundos, o sea, tienen PR normal. ¿Qué estamos descartando? Preexcitación y bloqueo, ¿cierto? Descartados. Listo. La séptima pregunta, o mejor dentro de esa, ¿cómo está el QT? ¿Cuánto mide este QT? Miremos donde se ve la T bien y tenemos 4, 9, 10 cuadritos. ¿Cómo está? ¿Normal o es un QT prolongado? Normal. Sí, señor. El QT mide 400 milisegundos. La séptima pregunta es el ST y la onda T. ¿Qué estamos viendo? En la cara lateral alta, la onda T está invertida de ramas simétricas. En la cara lateral baja, la onda T está invertida de ramas asimétricas. Incluso desde B4, B5, B6 está la onda T invertida. ¿Listo? Ahorita hacemos la interpretación. Está invertida, no profunda, pero sí está invertida anormal. Listo. El punto J está, entonces en la cara inferior no, está más bien plano, en la cara septal no y en la cara anterior tampoco. Es decir, tenemos la cara lateral con trastorno de repolarización.
Listo, la siguiente pregunta es, ¿está supradesnivelado o infradesnivelado el punto J, muchachos? El punto J, que es este, ¿está supradesnivelado o infradesnivelado? No, no está, ni acá tampoco. Entonces el punto J está normal. No estamos en presencia de una lesión miocárdica. Listo. La octava es, ¿tiene Sokolov, compañeros? Entonces medimos acá 5, 10, 15, 17 y aquí medimos 5, 10, 15, 20, 22, 26. ¿Tiene Sokolov? ¿Sí o no? Si estamos Sí. sumando, claro, 5, 10, 15, 16 y aquí tiene más de 20, da más de 36, o sea, más de 35. Entonces, tiene Sokolov. Y la última, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer interpretación del electrocardiograma. ¿Cómo hacemos esa interpretación, compañeros? Entonces decimos que hay un trastorno, ¿sí?, de repolarización de la cara lateral que puede corresponder a dos cosas. A una Uno, hipertrofia ventricular a una izquierda. hipertrofia, o sea, sobrecarga sistólica ventricular izquierda, así se llama esa inversión, o dos, una isquemia subepicárdica. Las dos son válidas de cara lateral. Y por último, el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Ahí está el diagnóstico. ¿Listo? O sea que ese paciente es un hipertenso que seguramente no toma o toma irregularmente la droga y que ya está haciendo una hipertrofia ventricular izquierda. Ya tenemos un segundo diagnóstico de electrocardiograma. Muy bien, preguntas, compañeros. ¿Preguntas? No me gusta. ¿No hay preguntas? No. Listo. Tercero, entonces aquí está. Básicamente hay un aumento del voltaje con alteraciones del ST y la onda T. En R en B6 mide más de 25 y tiene Sokolov positivo más de 35. Ahí está. Muy bien. Varón de 64 años sin alergias medicamentosas, tratado con rosuvastatina por hipercolesterolemia, consulta por palpitaciones, o sea que ya hay una arritmia, y disnea de moderados esfuerzos. Seguramente hay una falla cardíaca. Bueno, muchachos, rápidamente, lectura. ¿Complejos anchos o estrechos? ¿Anchos o estrechos? Cada vez vamos a hacerlo más rápido para que alcancemos a ver más electros. ¿Cómo están estos complejos acá? Vean, acá. Eso, estrechos. Muy bien, muy bien. Segundo, ¿hay ritmo sinusal o no sinusal? ¿Ven ondas P en algún lado? Exacto, no hay ondas P. Y en vez de las ondas P pueden haber ondas. ¿Cómo se llaman esas ondas? Exacto, mi querido doctor Juan Manuel. Ondas F. ¿Sí? Muy bien, ondas F. Tercero, ¿el RR es regular o irregular? ¿Cómo están viendo el RR? Mire que esta arritmia no es tan irregular como la fibrilación. Esta es ligeramente irregular, ¿cierto? Alcanza a verse cierta regularidad. Lo cuarto, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Aquí. Podríamos tomar esta tira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La frecuencia cardíaca 9 por 10, más o menos 90, exacto. Tiene una frecuencia cardíaca normal, o sea que no tiene ni taquicardia ni bradicardia. Ni taqui ni bradicardia. Listo. ¿Podemos medir el PR, muchachos? ¿Podemos medir el PR? ¿Ustedes creen que podemos medir? Exacto. ¿Podemos medir el QT? Digámoslo acá, por ejemplo, tienes 3 y 5, 8, 9. 9 por 40. ¿Cómo está el PR? No hay P. Sí, pero el QT, perdón, el QT. QT no, 360 milisegundos. Exacto, el PR no lo podemos medir porque no hay ondas P, no hay ritmo sinusal. Muy bien, hay otra alteración de pronto evidente en el ST en la onda T. ¿Hay Sokolov? Pregunto, ¿hay Sokolov? ¿Hay Sokolov? ¿Hay No. ondas veces profundas en B2? ¿R altas en B6? ¿Sí o no?
Exacto, doctor Joan y Geraldine. No hay socolor, no hay hipertrofia. Diagnóstico final. ¿Qué tiene el paciente, compañeros? Flúter auricular. Exacto, muy bien. Flúter atrial. Muy bien. Este paciente tiene un flúter atrial. Acuérdense que consideraciones son parecidas a la fibrilación atrial, son parecidas. La diferencia de pronto es que esta no tiende a hacer tromboembolismo, pero sí puede hacer falla cardíaca. Las consideraciones son las mismas si está estable, si está inestable, si de pronto el paciente tiene la falla cardíaca, si no tiene falla cardíaca, si tiene enfermedad coronaria. Entonces, con esas consideraciones yo tomo la determinación. Por ejemplo, este paciente tiene una frecuencia cardíaca normal. A mí no me estresa que tenga el flúter, porque mientras tenga el flúter con respuesta ventricular normal, digamos que el paciente está compensado. Esa es como la consideración. Listo. Siguiente lecto. Cada vez omitimos más cosas porque nos vamos al grano para ver más casos. Paciente de 24 años que consulta por palpitación ocasional. Primera pregunta, ¿los QRS son anchos o estrechos? Compañeros, ¿anchos o estrechos? Sí, señora, sí, doctora Gina. Para mí también son anchos, perdón. Para mí también son anchos. Estos QRS miden casi 3 cuadros. Miden entre 110 y 120 milisegundos. Estoy de acuerdo con ustedes. Los QRS son anchos. Ya hay un problema en la conducción intraventricular. La segunda pregunta, ¿el ritmo sinusal o no sinusal? ¿Están viendo ondas P? ¿Creen ver ondas P? No. Mírelo. ¿Creen ver ondas P, compañeritos? ¿Verdad? ¿Creen ver ondas P? Estos son ondas P, muchachos. Estos son ondas P. Estos. ¿Sí? O sea que el paciente tiene ritmo sinusal. Pero mira lo que va a pasar. Esto es una onda P. La tercera pregunta es la frecuencia cardíaca normal, alta o baja. En apariencia, está normal, alta o baja. 1, 2, 3, 4, 5. 60, está en todo el límite. 60, eso, 60, doctor. Muy bien. Tiene 60 de frecuencia, o sea que la frecuencia cardíaca está normal. La siguiente, ¿el eje dónde está? D1 positivo, D3 muy negativo. ¿Qué creen? Desviación a la izquierda. Sí, señor. Desviación del eje a la izquierda. Sí, señor. Ahora la siguiente pregunta, ¿el PR cómo lo ven? ¿El PR cómo está? Por ¿Qué le llama la atención de ese PR? Aquí, mire, ¿cuánto mide? No más de 2 cuadritos. Eso, el doctor Juan Manuel dice PR corto. ¿Listo? Ahí ya aparece una posibilidad diagnóstica, ¿no es cierto? ¿Y qué les parece esta onda? ¿Qué les parece esta onda? ¿Qué les parece esta onda? ¿Quién le pegó, pues? Y esta de acá de la rama descendente. Sí, doctor Juan Manuel, esa es la onda delta. Entonces el paciente tiene PR corto con onda delta. ¿Y eso cómo se llama? la preexcitación. Un síndrome de preexcitación o síndrome de... Wall Parkinson White. Sí, señor, Wall Parkinson White. Sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Y qué les parece en D2, D3 y ABF, muchachos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un qué? D2, D3 a la cara inferior. ¿Y ABF qué tiene el paciente? ¿Qué les parece esa onda? ¿No les parece esto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Que ahí no hay ondas R, no hay ondas R. Entonces puede ser una QS. ¿Y qué significa un QS? Un posible Infarto antiguo. necrosis antigua. Sí, mi doctor. Muy bien. Diagnósticos finales de este paciente. Tiene un Wall Parkinson White, ¿cierto? En fase de reposo, digámoslo así, y una necrosis posiblemente antigua de cara inferior. ¿Listo? Listo. Tratamiento de este paciente hay que mandarlo para estudio electrofisiopatológico porque la causa de esta patología se llama un haz aberrante. Un haz aberrante o haz de Kent. ¿Sí? Haz de Kent. Que es un haz que pasa del atrio al ventrículo sin pasar por el nodo sinoatrial. ¿Sí? Listo.
Listo, compañeros, muy bien, excelente. Aquí está, miren, onda delta, PR corto, ahí está el diagnóstico, más una necrosis antigua. Varón de 56 años, antecedentes de dislipidemia, hipertenso, diabético, nefropatía, mal control, acude por dolor precordial que describe opresivo irradiado a mandíbula, de inicio en reposo y 1 hora de duración. ¿Listo? Entonces sospecha síndrome coronario agudo, posible infarto de miocardio agudo. Por favor, lectura. Compañeros, complejos, ¿anchos o estrechos? ¿Anchos o estrechos? Estrechos, listo. Regularidad RR o irregularidad RR. ¿Regular o irregular? Regular. Muy bien. ¿Ritmo sinusal o no sinusal, compañeros? ¿Sinusal o no sinusal? ¿Sinusal? Eso, muy bien, sinusal. Muy bien. La frecuencia cardíaca está en cuánto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto está la frecuencia cardíaca? 300 dividido 3 a 100. Sí, señora. Sí, señor. Juan Manuel. Muy bien, excelente. Frecuencia cardíaca normal. Listo. Ahora sí, el PR, ¿normal o anormal? PR, ¿normal o anormal? ¿Cuántos cuadritos hay ahí en el PR? Intervalo PR. Normal, muy bien. ¿Y el QT cómo está, muchachos? QT, ¿cómo está el intervalo QT? Midámoslo acá, por ejemplo. Midámoslo acá, hay 5 y 4, 9. ¿Cómo está el QT? ¿Normal o anormal? ¿O prolongado? Normal, muy bien. Listo, ¿qué están midiendo? El ST y la onda T.J. D2, punto J supradesnivelado. D3, punto J supradesnivelado. D2, punto J supradesnivelado. Y el ABF. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es una isquemia o es una lesión? Exacto, exacto. Acuérdense que el signo predictivo más importante para hablar de infarto agudo del miocardio es la elevación del ST. Listo, entonces estamos frente a posible infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Y entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Denme dos posibilidades de diagnóstico diferencial o una. Diagnóstico diferencial de esa elevación del ST. Sí, señora, sí, doctora Jessica. Una pericarditis aguda, o sea, hay que descartar una pericarditis. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que en la pericarditis el dolor primero es un dolor de tipo punta de costado, ¿sí? Y segundo, el ST es difuso, difusamente elevado. Y tercero es de concavidad superior. Sí, señor. Muy bien. ¿Lo trombolizamos o no lo trombolizamos? ¿Trombolizamos o no trombolizamos? Chachos, lleva 1 hora de evolución. Sí se puede, claro. Acuérdense que el tiempo ideal son menos de 6. Y ojo, si está en un sitio que tiene centro de hemodinamia, lo ideal es que lo pasen de una vez para estudio, para un cateterismo y de una vez se le haga el tratamiento. Cateterismo cardíaco. Esa hora es básica, fundamental. Muy bien. Siguiente electro. Dalo acá. Isquemia subepicárdica, la primera, perdón. Lesión subepicárdica, la onda Q de necrosis. Ahí están las 3 tipos de imágenes en un paciente que está evolucionando hacia un infarto de miocardio agudo. Este es el diagnóstico diferencial con pericarditis. El dolor es pleurítico, puede haber roce y la elevación es de concavidad superior, no convejidad como en el infarto de miocardio. Este también es un diagnóstico diferencial, el síndrome de repolarización precoz, pacientes muy jóvenes, vagotónicos. Aquí está, diagnóstico diferencial de pericarditis y repolarización precoz, para que siempre lo tengan en cuenta. 81 años de edad, antecedentes de diabetes, epilepsia, ¿sí?
remitido a urgencias tras sufrir un síncope. Cuando llegó ya estaba consciente, no tiene dolor torácico, no tiene palpitaciones. Bueno, ojo pues, como nos faltan unos 6, 8, 10 minuticos, vamos a ver los electros y vamos a hacer diagnóstico de una vez. Muchachos, mírense el electro y me dan el diagnóstico. Opinen. Opinen, muchachos. Miren acá, este de 2, miren 1, 2, miren esta acá, miren donde cae por acá, miren que está cayendo acá, eso. Entonces no hay ritmo sinusal, no hay ritmo sinusal, exacto. Y ustedes están viendo casi una disociación AB, ¿cierto? AB, eso, sí señor. ¿Quién dijo por ahí, Juan Manuel? Es un bloqueo AB avanzado, es un bloqueo AB avanzado, exacto. Ese paciente tiene bradicardia, tiene un bloqueo AB avanzado. ¿Cómo se llama el síndrome donde hay bloqueo AB, ¿sí? Con síncope? ¿Cómo se llama el síndrome con bloqueo AB grado 3? ¿Síndrome de qué? ¿Alguien le pegó? ¿No le pegó? 1, 2, 3. Véalo acá. Síndrome de Stokes-Adams-Morgagni. ¿Cuál es el tratamiento de este paciente, muchachos? Tratamiento definitivo. Marcapasos. Eso, no tiene duda. Marca paso. Muy bien, muchachos, muy bien. Aquí está, mire, pez por cualquier lado. Pez cayendo aquí, mire esta pez donde cae. ¿Por qué? Porque sencillamente el nodo AB está bloqueado. Repasando, esto es un ritmo sinusal. Esto es un bloqueo de primer grado donde el PR se hace largo. Esto es un MOVIS 1 donde el PR va conduciendo, aumentando hasta no conducir. Esto es un MOVIS 2 donde va normal y de un momento a otro no conduce. Este es para marcapaso. Y este es el paciente que acabamos de ver, un bloqueo AB completo. Muy bien, ahí está el bloqueo. Mire, está bloqueado. ¿Listo? Perdón. Listo. Electro, muchachos. Este es un paciente mujer de 64 con disnea progresiva, además un poco de edema, refiere mareos ocasionales. Opinen. Opinen. Miren, el eje está en 120 grados. Miren B1, B2, ¿qué les llama la atención? B1, B2. Muchachos, ¿qué les llama la atención? Lesión subendocárdica, lesión subepica, así, subendocárdica, puede ser, hay cambios de repolarización, lo válido. ¿Qué más? Sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, válido. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las cavidades derechas? ¿Qué puede pasar? Sobre todo el ventrículo. Miren las R altas en B1 y B2, muchachos. R altas en B1, B2. Opinen. Opinen. Esto no es un Sokolov, es lo contrario de un Sokolov. Una hipertrofia ventricular derecha. Si usted tiene hipertrofia ventricular, si tiene sobrecarga ventricular derecha, ¿cierto? Si tiene el eje desviado a la derecha, ¿usted qué podría sospechar también que ese paciente pudiera estar haciendo si se presenta con una cianosis, ¿sí? Súbita, con una taquipnea, con una taquicardia? Esa triada es muy importante. Diagnóstico posible que dentro de todo lo tenemos que pensar. ¿Qué hubo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien le pegó? ¿Chachos? ¿No le pegaron? ¿Qué tal si aparece una obstrucción de la arteria pulmonar? Sobrecarga súbitamente el ventrículo derecho. Falla derecha, pero la falla derecha está bien, con edema de miembros inferiores y eso. Pero esto, ¿qué opinan de esto? ¿Se acuerda el famoso
la tríada de McQueen, que es difícil verla, ¿sí? Tríada de McQueen, ¿cierto? S1, Q3 y T3, ¿sí? No es el caso, pero se los pongo como una opción, Juan Manuel, eso. Se los pongo como una opción ahí. Muy bien. Por ahora, entonces, pensemos en sobrecarga sistólica ventricular derecha, hipertrofia ventricular derecha. 65 años, diabética, hipertensa, acude a urgencias con dolor precordial, desencadenado en reposo, 30 minutos. Opino diagnóstico, muchachos. Tenemos 5 minuticos más. Opino diagnóstico. Opinen, compañeros. Mire acá, mire acá, mire acá. Y hasta la cara lateral, B1 a BL, B1, B2, es una anterior extensa. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Qué hubo? Eso, Julián, isquemia subepicárdica anterior extensa. ¿Sí? ¿Eso es territorio de qué arteria? Este paciente puede tener, si tiene las troponinas positivas, ¿qué tiene? Y si tiene las troponinas negativas, positivas, ¿qué tendría? Troponinas positivas. Si es negativo, una angina inestable. Si es positiva, un infarto sin elevación del ST. Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿lo trombolizamos o no lo trombolizamos? No. Exacto, no se tromboliza. Se maneja como una angina inestable o un infarto de miocardio sin elevación del ST. Muy bien, muchachos. Isquemia subepicárdica, diagnóstico diferencial, ¿sí? La hipopotasemia, la hipocalemia, ¿sí? Isquemia subepicárdica de cara anterolateral. Ese es el diagnóstico electrocardiográfico. Muy bien, aquí está territorio de la coronaria izquierda, descendiente anterior izquierda. Y esto es después de que le hicieron el cateterismo, vean. Se acabó la isquemia. ¿Listo? Opinen. Vamos a ver todos los electros rapidito. Diagnóstico. Complejos QRS. ¿Anchos o estrechos? Complejos, anchos o estrechos. Mire, mide casi 3 cuadros. Eso. 120 milisegundos el QRS. O sea que si tiene el QRS difusamente ancho, quiere decir que el diagnóstico ya sabemos qué es. ¿Cuál es el diagnóstico? Un bloqueo. Ah, este berraco Johan, véalo. Sí, señor. Entonces, acuérdense la mnemotecnia. Las famosas orejitas de conejo en B1, B2. Esto hace el diagnóstico. Entonces, este paciente tiene un bloqueo completo de rama derecha, bloqueo de rama derecha. Tiene el R, S y R' mayúscula con la T invertida de ramas asimétricas en B1, B2. Eso es un bloqueo completo de rama. Ojo con la rama izquierda, Julián. Es rama derecha, derecha. ¿Sí? R, R', S. Orejas de conejo, apréndanse. ¿Sí? Esa es la mnemotecnia. Si no saben la parte electrofisiopatológica, apréndanse eso por lo menos. Niño de 7 años tratado con anticonvulsivantes, fenobarbital, fenitoína. Diagnóstico. Escucho. El ritmo es sinusal, el QRS está normal. ¿Y qué les llama la atención? La onda mellada. Otra, una T mellada. ¿Qué más le llama la atención? Una QT por largo. Un QT, ¿sí? Largo. ¿Y por qué será entonces que tiene el QT largo? ¿Qué toma el paciente? Vean. Mírelo. Toma fenitoína. ¿Sí? Fenitoína. Este es el famoso QT largo, puede ser adquirido, puede ser congénito. El QT largo asociado a sordera, ¿sí? QT largo. Eso se llama un síndrome. ¿Cómo se llama ese síndrome? De Nielsen-Lars. Se me falta un nombre. Nielsen-Lars-Gidwil. ¿Sí? QT largo, o sea, nacen con QT largo congénito asociado a sordera.
es una canaliculopatía. Pero el QT adquirido, siempre piensen en drogas. ¿Qué tipos de drogas? Los antiarrítmicos del grupo 1. ¿Cuál es el peligro de este niño, muchachos? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de este paciente? Las arritmias ventriculares malignas, o sea, taquicardias ventriculares multifocales. Sí, señor, muy bien, Jessica. Varón de 30 años presenta un presíncope, llegó con una glicemia de 101, una saturación normal, no hay déficit focal y le tomamos el electro. Diagnóstico. Diagnóstico. Opinen. Se tiene un bloqueo. Eso, ¿qué tipo de bloqueo? Mire, el PR prácticamente... 2, segundo grado, móvil 2. Exacto, un PR que súbitamente deja de conducir. Este es el famoso paciente que también requiere marcapaso. Exacto, es un bloqueo 2, MOVIS 2. Mire que súbitamente se bloquea. Casi que hay un PR normal y se bloquea. Y el PR está normal, no está prolongado progresivamente. ¿Sí? Míralo acá. Entonces, MOVIS 2. Muy bien, muchachos. Excelente. 86 años, seguimiento por falla cardíaca. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo están los QRS, muchachos? ¿Cómo están los QRS? Anchos, eso. Si los QRS están anchos, eso quiere decir que el paciente tiene un bloqueo de rama exacto. ¿Cómo sabemos si es izquierda o derecha? Mire, la anterior tiene las orejitas de conejo. Aquí tiene el famoso RS profunda que va hasta B4, B1, B2, B3, B4. Este es el típico bloqueo completo de rama izquierda de las de His, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? El paciente puede tener una hipertrofia atrial izquierda. Mire, tiene el patrón más, menos, menos en B1. Patrón más, menos, menos en B1. Hipertrofia atrial izquierda. ¿Y qué opinan de este supradesnivel del punto J? ¿Qué les merece ese supradesnivel del punto J? Supra del punto J. ¿Qué les merece ese supradesnivel, muchachos? Acuérdense que hace parte del bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda per se tiene trastorno de repolarización que hace pensar en una enfermedad coronaria. De hecho, si estos pacientes llegan con dolor precordial y la troponina 1 positiva, se maneja como un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Así de sencillo. ¿Listo? Muy bien. Diagnóstico. 81 años, palpitaciones hace una semana. Niega síncope, dolor torácico. ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos? Exacto, doctores. Eso. Extrasístoles ventriculares bigeminadas. Tumta, tumta. Tumta, tumta. Tumta, tumta. Tumta, tumta. Tumta, tumta. Son extrasístoles ventriculares bigeminadas. ¿Tratamos o no tratamos? ¿Tratamos o no tratamos? ¿Qué sería lo ideal? Tratarlo porque tiene una bradicardia ni nada. Bueno, ojo con lo que le voy a decir. Lo ideal es hacer estudio, ¿cierto? ¿Qué significa el estudio? Hacerle un Holter, hacerle un eco, ¿cierto? E identificar definitivamente si ese paciente está haciendo, por ejemplo, aparentemente no está haciendo RNT. El bigeminismo es como un Laun, si estuviera en el contexto de un coronario, sería como un Laun 3, ¿cierto? O sea, es una extrasístole que uno preferiría tratar la base. Si es un hipertenso, pues dale antihipertensivos. ¿Cuál sería la droga de elección en un hipertenso con extrasístoles? Hipertenso con extrasístoles, sin que necesariamente le estemos dando un propio antiarrítmico, pero que tiene fenómeno antiarrítmico. Acuérdense que hay grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. ¿Sí?
El grupo 2 son los beta bloqueadores. Y el grupo 4 son los calcio antagonistas. Los otros son puros antiarrítmicos puros. Este paciente se beneficia de un beta bloqueador, ¿cierto? Un metoprolol si es un hipertenso y esas extrasístoles seguramente mejoran. Entonces recuerden, muchachos, el mensaje que quiero decir es que arritmia no es igual a antiarrítmico. Las arritmias lo que debemos hacer es buscar desencadenantes, ¿sí? Y tratar causas. Un hipertenso mal controlado es un hipertenso que hace arritmia. Entonces, se busca el control de la presión arterial y por ese mecanismo de pronto podemos controlar la arritmia. Ese es el mensaje grande. Aquí está el foco irritativo en el ventrículo. Esto es bigeminismo que estamos mostrando. Listo, voy a mostrar estos últimos electros. Diagnóstico en este. Tiene lipotimias, RR regular, complejos estrechos, frecuencia cardíaca alta. Sí, doctor Juan Manuel. Eso es la famosa taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal, o más fácil, taquicardia nodal. ¿Sí? Es una de las arritmias rítmicas paroxísticas más frecuentes de población joven. Listo, medicamento de elección, muchachos. Eso, doctor Juan Manuel, doctor Johan. El medicamento de elección. Y si estamos en perra perdida, ¿qué le hacemos? Perra perdida, ¿qué le hacemos? Y antes del masaje carotídeo, ¿qué le podemos hacer a ese paciente? Muchachos. Antes de medicamentos, ¿qué le hacemos? Antes de adenosina. Eso, maniobras vagales. Masaje carotídeo, 10 segundos. ¿Listo? Eso es lo importante. Muy bien, muchachos. Mecanismo electrofisiopatológico, ¿sí? O el fenómeno de reentrada doble vía en el nodo AB. ¿Listo? Es el mecanismo electrofisiopatológico. Creo que vamos terminando acá. Aquí están las arritmias y aquí terminamos. Muy bien, muchachos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas, observaciones? Mientras tienen preguntas, observaciones, califiquemos el encuentro, por favor. Califiquémoslo integralmente. Tocó volar un poquito, muchachos, pero es que el tiempo obviamente nos apremia, ¿no? La idea no es más de una hora, porque más de una hora ya estaríamos cansados. ¿Pueden seguir votando? Falta el doctor Freddy, Julián Esteban, Cristina Rusi, Nelson. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, doctor, agradecerle, muy interesante el taller. Para nosotros vemos aquí varios estudiantes de enfermería cuarto semestre, Carlos, Caroline, Mariana, Julián, Joan, y realmente nos enriquece mucho nuestro conocimiento. Muchas gracias, doctor. Excelente, excelente tenerlos acá. Muchas gracias a ustedes, excelente. Me disculpan si corrimos un poquito, pero como les digo, pues la idea de esto es un repaso, pues mirar los aspectos más importantes. Y bueno, habrá mucho que hacer. Acuerden que en el canal de YouTube Jorge Luis Duque Valencia hay más de 65 videos que los pueden ver despacio y de todos los tipos, de todos los talleres. La próxima o esta semana voy a empezar a hacer lo que llamamos los 5 minutos del electrocardiograma. Para hacer lo que hice al principio, lo hago con muchos electros. Una lectura juiciosa, pormenorizada, pero en 5 minutos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Freddy Wilson, doctor David, y gracias a ustedes por estar acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bien.